No esperé tener la respuesta emocional que tuve al ver esta película. Y un poco, no sé, o sea, cuántas cosas probablemente irrelevantes, o sea, como voy a mencionar, que no debería mencionar porque realmente no tienen que ver con la película, pero definitivamente sí. O sea, por lo menos como con esta experiencia mía espectatorial específica. Ah, y esta es una película que además he visto muchas veces, o sea, o por lo digo, ya tiene ya, o sea, como más o menos un rato que no. Esta película la tenía en VHS y es una de las películas animadas que forman como parte de mi infancia que no eran de Disney. Obviamente, ¿no? O sea, como que, bueno, Disney, DreamWorks, eventualmente Shrek y, o sea, otras películas, ¿no? O sea, pero eh, o sea, no es supongo que esas eran como también las dos principales en algún momento, pero siento que esta era como la de las primeras que vi aparte de ser una película de Disney, ¿no? Y obviamente, o sea, como eventualmente llegaría a Pixar y así. Pero, en fin. Ah, bueno, veamos, descubramos qué hay que decir de esta película. Uf, ah, no recuerdo, creo que, o sea, hace como un par de años vi esta película y hubiera sido como tal vez una buena oportunidad para hablar en ese entonces, pero bueno, o sea, no se me había ocurrido hacer esto todavía o no, así, pero en fin, o sea, la película empieza, o sea, con estas nubes que tienen forma de caballo y es como un poco extraño de, o sea, porque muchas veces vi esta película y nunca había visto que eran caballos esas nubes y probablemente la última vez creo que sí lo noté, o sea, pero, o sea, la vez anterior a esta, pero bueno, nada más como quería mencionar, a alguien más, o sea, le pasó eso, o sea, como ver esta película y años después y, o sea, muchos visionados después se dieron cuenta que eran caballos, bueno. En fin, me gusta mucho, o sea, que esta película, o sea, un poco también contextualizarla. Se estrenó en el 2002 y, y me gusta que esta película sea principalmente 2D. O sea, una película con este guión, con estas ideas, o sea, muy probablemente sería una película 3D, ¿no? O sea, y eso como pues para la mayoría de los conceptos y demás. Pero, o sea, sí me gusta que esta película exista en este formato. Pero también, o sea, mucho tiempo, ¿no? O sea, esta película y lo hubiera clasificado o lo hubiera pensado como una película 2D. Pero de hecho, o sea, integra animación 2D y 3D, lo cual siento que es como bastante interesante ver esta película y darme cuenta justamente de ciertas secuencias o ciertos planos, ¿no? O sea, desplazamientos en donde, desplazamientos, o sea, en donde justamente, o sea, elementos o personajes son, o sea, una combinación, o sea, o son 3D o son 3D que parece 2D. Pero no es, o sea, animación como 100% 2D, como una película de 10 años antes o 20 años antes, ¿no? O sea, lo hubiera sido, en donde todo, ¿no? O sea, el agua y el fondo y el cielo, y etcétera. O sea, todo sería, ¿no? O sea, animación en dos dimensiones. Eh, pero siento que está como bastante bien integrado, porque incluso, no, o sea, para ser, o sea, como 2002, no se ve extraño o no se ve como incómodo. O sea, tal vez si prestas atención como algunas cosas pudieran ser, se notan más, pero en general, o sea, creo que está, o sea, utilizado de una manera mesurada. Y creo que también, o sea, como pues apropiada, sí, o sea, digo, ya es como muy reiterativo, o sea, pero eso, o sea, como no es excesivo. Entonces, aparece como esta animación 3D, o sea, a veces en los riscos, en los fondos, ¿no? O sea, cuando avanza la cámara súper rápido. A veces, por ejemplo, o sea, en caballos, en el fondo, o sea, en humanos.
y puedes ver, o sea, cómo se mueven, o sea, o giran la cabeza o lo que sea, y las sombras como también, o sea, se van modificando, o sea, y sí se ve como este tipo de animación, pero igual, o sea, creo que es como bastante discreto y son como elementos más o menos, o sea, alejados tal vez, o sea, hay algunos como los riscos o así, o sea, que sí se pueden notar más. Pero no se me hace, o sea, que distraiga y creo que justamente, o sea, sí aporta o aumenta, ¿no? O sea, la velocidad, el ritmo, o sea, o ciertos elementos, o sea, como de la experiencia igual, o sea, de la efectividad dramática de la escena. Entonces, me gusta cómo están integrados y específicamente los fondos. De hecho, me gustan bastante en esta película. Y es curioso, o sea, digo, hay como una especie de background o de estilo de background, creo que generalizado. También, obviamente, ¿no? O sea, puedes como apreciar la gran, o sea, influencia que tienen las películas animadas de Disney, o sea, en todo el siglo XX, ¿no? O sea, y posterior, digo, ya era siglo XXI, pero igual, o sea, como otros estudios también, o sea, intentan como replicar, pues, ciertas formas de animación, decir, no todas las películas, o sea, y de eso también, o sea, hay como bastantes ejemplos, pero aún así, o sea, me gusta, o sea, que los fondos de esta película, y también, o sea, Disney modificaría sus fondos dependiendo del proyecto, pero en esta película me gusta mucho, este es un tipo de fondo, o sea, que en particular, por alguna razón, o sea, disfruto mucho, que es como estos fondos que tienen un estilo más o menos, o sea, o cierta influencia impresionista. O sea, no es tan marcado, o sea, o sea, es bastante mimético, no es, o sea, como hiperrealista, pero digamos, o sea, que sí no se deja como explorar tanto, o sea, o liberar tanto, o sea, de la forma que está intentando replicar como lo harían, o sea, muchos artistas impresionistas. Los juegos de la luz, o sea, igual también, o sea, aquí es como bastante, como tiene que ser acorde, ¿no? Así como de que al amanecer o al anochecer, lo que sea. Pero aún así sí me gusta ver como este tipo de fondo en donde puedes llegar, o sea, como notar ciertas pinceladas, como ciertos brochazos, o sea, como despliegues de color que obviamente no, o sea, no es como una roca o no es un árbol, es, o sea, como es la pintura de una roca o la pintura de un árbol. Y, y hay películas que creo que lo enfatizan más, o sea, y algunas que lo enfatizan menos, ¿no? O sea, pero me gusta ver que tiene, o sea, como un poquito esa tendencia. Y creo que también, o sea, por ejemplo, me gusta ver, o sea, cómo también integran justamente esos estilos, cómo puedes tener, o sea, un césped pintado, pero, o sea, a lo mejor el césped en el primer plano perspectivo de la imagen, o sea, es 3D, o sea, y se está moviendo con el viento, ¿no? O sea, o ciertos juegos similares, pues hay uno que quiero resaltar. Pero bueno, en general, o sea, digo, me gusta bastante, hay como otros elementos. Por cierto, la narración, que también es otra cosa, pero esta frase de nunca se ha contado, o no, que esta historia se ha contado desde la silla de un caballo, pero no desde su corazón. Una cosa así, es es curioso, o sea, porque desde chiquito, o sea, cuando escuchaba como esa introducción, que además, bueno, muchas cosas que decir, pero bueno, me resultaba curioso porque era como, o sea, me imaginaba una historia escrita en la silla de montar que pondrías sobre un caballo. Y era como, ¿por qué escribirías una historia ahí? O sea, como, ¿por qué no utilizas papel, no? O sea, y lápiz o pluma, güey, o sea, y ok, a lo mejor tienes lápiz o pluma, o sea, pero es como de, o sea, como que es muy incómodo escribir, o sea, como en la silla de un caballo, ¿no? O sea, y luego pensé como de, claro, alguien montado que está escribiendo en un diario, ¿no? O sea, pensaba como escribir directamente, y era como de, bueno, supongo que eso es algo que hacen, o sea, o hacían en esa época, pero, pero bueno, o sea, me resultó como me llamaba la atención eso y, o sea, igual tuvieron que pasar como muchos años, mucho conocimiento adquirido de vida para no verlo o interpretarlo de esa forma. Eh,
La música me gustaría, o sea, siento que esta película, o sea, podría, bueno, supongo cualquier película, ¿no? O sea, la música dentro de una obra fílmica, o sea, da para explorarse muchísimo, ¿no? O sea, como una tesis, un libro completo, o sea, solamente de la música de esa película. Siento que es como muy pobre, o sea, lo que puedo decir yo, pero en ese aspecto. Pero, me gusta mucho, o sea, el uso de la música en esta película. Hay como bastante probablemente que, bueno, sí, no, no probablemente, sí hay mucho que discutir en ese sentido, pero siento que hay como sí varias cosas que puedo resaltar. Y, o sea, uno, por ejemplo, es que eh, es discutible, o sea, si esta película, por ejemplo, es un musical o no, y creo que sí lo es. No tienes, obviamente, o sea, como la coreografía de los caballos saltando, etcétera, o sea, pero me gusta, o sea, cómo se utilizan canciones para expresar la interioridad del protagonista. Porque además, o sea, no es como que todos los caballos, o sea, o todos los personajes tengan canciones dedicados a qué piensan o cómo se sienten. Que en un musical, de hecho, normalmente sí, ¿no? O sea, tienes como diferentes perspectivas y cada personaje se expresa a través de la música. Incluso diferentes estilos, ¿no? O sea, algo que suene más como una balada, algo que sea más rock, algo que sea más, etcétera. Eh, Aquí creo que es bastante homogéneo, pero justamente es como de, pues es que también tiene sentido porque es la misma voz la que está expresando, es la voz del caballo, es la voz de Spirit, ¿no? Entonces, me gusta mucho que los caballos no cantan, o sea, y no hablan como de una forma, supongo, diegética, en donde se mueven los labios del caballo y entonces está hablando como un humano, ¿no? O sea, como lo verías a lo mejor en Los gatos de los aristogatos o en el libro de la selva o algo así, o sea, esa es, o sea, también, no sé, una decisión que siento que fue muy notoria también, o sea, cuando estaba chiquito, ¿no? O sea, cuando vi la película y era como de es que los caballos y el resto de los animales, o sea, no ves, o sea, que hablen, que enuncien, o sea, sus palabras y aún así entiendes como lo que quieren decir, ¿no? O sea, y eso es un poco, o sea, como otro apartado, pero me gusta que la música es uno de los recursos que expresan esto, ¿no? O sea, además, Bryan Adams siento que es una buena elección, o sea, digo, no sé cómo a quién más habría puesto que otros candidatos, pero siento que él, o sea, es una buena, opción para este tipo también, o sea, bueno, no sé, para esta película, siento que fue también la apropiada. Me gusta, o sea, como la voz rasposa que tiene, como también, o sea, eso expresa a veces o ayuda como a expresar lo duro que son como ciertas situaciones o ambientes en las que se encuentra el protagonista y no nada más él. Um, y también la música de Hans Zimmer, lo cual es también un poco curioso pensar que, o sea, cómo conocía ya a Hans Zimmer o su trabajo, ¿no? O sea, cuando estaba chiquito, antes de saber quién era Hans Zimmer, ¿no? O sea, pero lo veía y lo volvía a ver, o lo escuchaba y lo volvía a escuchar y lo volvía a escuchar, y no tenía idea de quién era él, ¿no? Y eventualmente, o sea, pues ya se hizo como más relevante, o sea, su nombre y saber su nombre, ¿no? O sea, y quién era, como en mi vida, pero bueno, o sea, es también, o sea, como curioso pensar, o sea, que era como, mira, este es un personaje de tu infancia, que no sabías que era un personaje de tu infancia, ¿no? Um, y, uh, y no lo sé, o sea, entonces me gusta, o sea, cómo también la película oscila entre números musicales o canciones y solo música instrumental. Que creo que sí, o sea, ayuda como a exacerbar ciertas emociones, ¿no? O sea, que es como un poco el punto. Sobre todo como en este tipo de películas. Pero también eso, o sea, cómo forman parte, o sea, de la atmósfera emocional, o sea, que está tratando como pues de transmitir, creo, la obra. Especialmente con Lluvia. Pero es como probablemente, o sea, como la música, o la musicalización, o sea, que más destaca, o sea, como de todo de todas las composiciones de Zimmer en esta película. Pero en fin.
el monólogo interno del caballo. O sea, que de hecho, me estoy dando cuenta, es el único personaje que tiene ese monólogo interno. O sea, la madre no tiene monólogo interno, Lluvia no tiene monólogo interno, otros caballos, ¿no? O sea, con los que se encuentran no tienen monólogo interno, el águila no tiene monólogo interno, o sea, realmente es nada más Spirit. Y eso, ok, o sea, como respeto, o sea, también mucho esa decisión como gusto personal, o sea, creo que si hubiera, especialmente, o sea, como si lo pienso como en retrospectiva y si lo hubiera visto de chiquito y todo, sí me hubiera gustado mucho que ningún caballo hablara y ningún animal no humano hablara. Incluso algunos de los humanos, igual, o sea, porque justamente, o sea, puedes expresar mucho, ¿no? O sea, enos aquí, a través de la palabra hablada. Y creo que la película, de hecho, o sea, no lo necesita. O sea, porque Spirit y otros personajes, o sea, ya son bastante expresivos a través de otros recursos, o sea, comunicativos, ¿no? A través de el lenguaje corporal, que creo que además, o sea, está exagerado, ¿no? O sea, es bastante fácil, o sea, leer como los caballos en esta película, ¿no? O sea, si se están divirtiendo, si están contentos, si están preocupados, si están tristes, o sea, mucho más de lo que sería como fácil percibir en un caballo en la vida real, ¿no? O sea, un caballo en persona o en caballo. eh, Porque, o sea, no, o sea, puedes hacerlo, ¿no? O sea, pero necesitas, o sea, como un mayor, o sea, entrenamiento, o a menos de que hayas crecido como con caballos, tu cerebro, o sea, puede como interpretar fácilmente, o sea, como está expresando, ¿no? Otro animal no humano. O sea, también la razón por la que nos es tan fácil, o sea, como pues interpretar como a otros humanos, es porque tendemos a interactuar con ellos. Entonces, estos animales están como, estos otros animales están como bastante antropomorfizados, pero, o sea, no al grado de... Me gusta también... Es que es como tantas cosas, o sea, que vas como pasando de... Pero bueno, entonces, o sea, es que siento que esta película, o sea, igual hubiera tenido como otra fuerza expresiva si Spirit no hubiera tenido diálogo, ni siquiera como monólogo interno. No es, o sea, un diálogo diegético que esté eso, ¿no? O sea, como Libro de la Selva, como Zootopia, como otras películas, pero, o sea, es como metadiegético en tanto que forma parte, o sea, de la obra, pero está un poco como fuera de la obra o fuera de la realidad, o sea, de literal, ¿no? O sea, o denotativa de los personajes. Eh, y, o sea, no lastima la película, o sea, o por lo menos no es como de que, ay, es que ya, o sea, por esto es una mala película, si se lo quitaran sería bueno, o sea, no, igual la disfruto, igual me hizo sentir más de lo que creía, de lo que esperaba, pero aún así, o sea, me hubiera gustado más como solamente decir como, mira, o sea, no hablan, no habla el caballo ni ningún otro y aún así entiendo y siento y me preocupa y me emociono y me alegro y demás, o sea, todo sin necesidad de tener como animales que hablen. Y realmente es algo que me gustaría ver más en películas animadas y en películas animadas también destinadas como a un público infantil. O sea, que esto, digo, lo puede ver como también humanos más grandes y creo que vale la pena, pero creo que, o sea, sería también, hubiera sido una aproximación muy, muy interesante, probablemente prohibida, o sea, no sé si ese era como el plan original, porque siento que también, o sea, el diálogo no aporta mucho más, ¿no? O sea, como tiene esa Spirit con este personaje, ¿no? O sea, que lo quiere domar y que lo manda al pozo y, etcétera. O sea, y lo tiene como en un corral y demás, o sea, y lo ve y dice como, pero igual pensaba en él como en una víbora y no sé, y es como, o sea, realmente no te hace falta eso, ¿no? O sea, sabes que Spirit cuando lo ve está enojado y tiene, o sea, también como esta ira contenida hacia este humano en específico y que desconfía de él y que, o sea, es una mirada también retadora, ¿no? Como de a ver quién de los dos gana. Y no te hace falta, o sea, saber que está pensando en él como si fuera una serpiente, ¿no? O sea, entonces,
sí es, o sea, como un poco excesivo. De hecho, es más, por ejemplo, al inicio, o sea, ahí hay secuencias así en la película. O sea, cuando está con lluvia, a veces cuando se enfrenta a puma al principio, o sea, y no necesitas el monólogo de que, ay, y me pareció que algo estaba mal en ese día y me acerqué para ver qué era y entonces la vi y me tuve que imponer para. O sea, ya lo estás viendo en la acción y la acción, o sea, es lo suficientemente clara, creo. Entonces también, o sea, como que es este tipo, o sea, de monólogo interno, o sea, pues, redundante. Am, pero, en fin, o sea, igual, o sea, como que todo el monólogo se diría que ya es excesivo, pero bueno, o sea, igual aprecio, o sea, que en muchas escenas, o sea, la película también sabe como ok, o sea, vamos a callarnos aquí, ¿no? O sea, y no mencionar nada, como de, ay, me estoy sintiendo tal, o sea, y muchas veces, además, también porque ya tienes la letra de las canciones, la letra, o sea, ya es palabra hablada, entonces, o sea, y eso ya te está expresando, o sea, no tan directamente, o sea, no es como que Spirit se ponga a cantar en su mente, no lo interpreto así, pero ya también, o sea, te está dando como pues una pauta, o sea, bastante específica, o sea, de eso, ¿no? O sea, en tanto articulación de vocabulario. Em, pero en fin. Me gusta también justamente, o sea, que estos caballos, o sea, se sienten bastante como caballos. Y igual, o sea, como contraponiéndolo con otras películas que vi en esa época, incluso películas como Bichos o como Ants o y otras, ¿no? O sea, de Aristogatos, o sea, o más antiguas, de las películas que yo había visto, o sea, como que sí había una especie, o sea, como de costumbre, o sea, de ver animales que se vieran como personas, ¿no? O sea, animales que a lo mejor normalmente, o sea, no estarían en dos patas, pero aquí los veía mucho en dos patas, y que sonreían y que movían los ojos, o sea, o su rostro, ¿no? O sea, de cierta forma, o sea, como lo haría una persona. No era, o sea, como un oso, era un oso persona. Y, o sea, había como si, ¿no? O sea, también cierta variedad en eso, o sea, Bagheera de hecho o sea, parecía como bastante una pantera a pesar de cómo hablaba, ¿no? Y cómo, o sea, se expresaba como si fuera una persona, pero eh, me gusta mucho, o sea, que los caballos, o sea, no se siente, o sea, como que estén, o sea, no son, o sea, muy humanos. Hay bastante expresividad en su rostro y sobre todo en sus cejas, que los hacen bastante como personas, pero aún así me gusta, o sea, también cómo la película trata de transmitir, o sea, como la emotividad de cada uno de estos personajes como a través de, bueno, o sea, su postura, o sea, si se alzan en dos patas, incluso eso, o sea, si se alzan en dos patas se ve mucho como un caballo se levantaría en dos patas, ¿no? O sea, no es un caballo que se empiece como a mover como persona, ¿no? O sea, como sus patas traseras como si fueran piernas y patas delanteras como si fueran brazos. Um, entonces, eso siento que también, o sea, toda esta película estaría como interesante ver, o sea, como un detrás de escenas de todos estos procesos creativos, o sea, cómo descifraron o cómo resolvieron eso, o sea, eh, que creo, o sea, que igual, ¿no? O sea, sin ser, o sea, ya son muy humanos, pero no se sienten muy humanos, ¿no? O sea, bueno, es discutible, o sea, igual lo sientes como caballo, sientes que estás entendiendo el caballo y la mente del caballo y todo eso. Entonces, no sé, creo que en términos también, o sea, como de diseño de personajes, me gustaron bastante. Um, uf, también un poco, por ejemplo, los escenarios que plantea la película en tanto como ambiente, o sea, o escenografía, si tú quieres. Porque creo que es relativamente, o sea, limitado tal vez. eh, pero me gusta, o sea, cómo sí utiliza como cambios de escenario y cambio de paleta de colores dependiendo del momento de la película que estemos viendo, o sea, y la situación, o sea, en la que esté Spirit, ¿no? O sea, como en su viaje. Entonces tienes como el césped, o sea, hay diferentes tonalidades de verde, el azul del cielo y demás, o sea, al principio de la película cuando todo está bien, cuando todo es bonito, y luego tienes como la sequedad, o sea, del desierto y las rocas, y tienes, o sea, como muchos naranjas y marrones,
De hecho, o sea, como más marrones que naranjas, o sea, que creo que se ven, o sea, como bastante bien. Eh, Luego, o sea, como en otro momento, o sea, tienes la nieve, y tienes, o sea, como más blancura, tienes también, o sea, hay tonos de café o marrón, pero también, o sea, son como más pálidos. Entonces, o sea, me gusta, o sea, cómo también trata de darle como esta diversidad cromática la película, o sea, dependiendo o sea, sí el espacio físico en donde está el personaje, pero también donde está medio internamente, o sea, en relación como a su viaje, ¿no? O sea, a tratar como de regresar a su hogar y, o sea, cuando lo alejan, cuando está más cerca, cuando se ha dado como por vencido, demás, o sea, y tienes, o sea, como también los colores como una forma de extensión del personaje en ese sentido. Curiosamente, en esta película, muchas veces cuando vi esta película no tenía esta como referencia visual en mi mente. Y sospecho que es intencional, aunque un poco extraño. O sea, referencia a Saving Private Ryan en la película de Spirit. Cuando se están llevando a Spirit, o sea, con un montón de cuerdas, o sea, y es... Y la pantalla incluso se vuelve, o sea, por momentos completamente negra, porque es de noche y es oscuro, pero hay una tormenta eléctrica. Y entonces los rayos caen e iluminan, ¿no? O sea, la silueta de Spirit y de quienes se lo están llevando, ¿no? Humanos y caballos. Y es, o sea, como esta escena, o sea, que se parece mucho, o sea, con las bombas que explotan en Saving Private Ryan, ¿no? O sea, y, o sea, DreamWorks, Spielberg, 2002, o sea, como que supongo que tendría sentido, pero es como una referencia muy rara, o sea, también como de, acuérdate de esta película de guerra, o sea, sí, y si estás chiquito y eso, o sea, como probablemente no has visto esa película, o sea, ni la verás pronto o así, o sea, pero y no haces como esa relación, o sea, pero es una coincidencia intencional, o sea, como muy extraño, se ve bien y creo que la disfruto más, o sea, aquí en Spirit que en Salvando al Privado, pero es bueno, o sea, notorio, o sea, que muchas veces pasó desapercibido. Um, y creo que parte, por ejemplo, o sea, de por qué esta película también, o sea, como que ahorita se sintió bastante fuerte verla. O sea, es una película que disfrutaba y, o sea, como que los momentos difíciles era como de, no, pobre caballo, ¿no? O sea, incluso digo, si ya sabía el final, o sea, obviamente, ¿no? O sea, ves una película y revives esos momentos, o sea, aunque los estás experimentando, ¿no? O sea, es una nueva experiencia, aunque ya conozcas la obra. Um, pero sí, o sea, ahorita me siento, o sea, como pues bastante tranquilo y bastante bien. O sea, pero mientras la veía, o sea, sí había, o sea, como una especie de bagaje emocional, o sea, bastante intenso, que un poco era como de dónde viene esto. Y, digo, solamente para seguir hablando de cosas irrelevantes. Um, Creo que justo la última vez que vi esta película fue en 2020, que tiene un rato, o sea, y justamente o sea, digo, el 2020 fue como similar para muchas personas también, o sea, muy distinto para cada quien, y había como muchas cosas que lidiar, con qué lidiar en 2020. Y recuerdo también, o sea, como esta escena que un poco tal vez resonaba mucho desde ese año, pero también, o sea, como por razones obvias, pero también por razones muy personales, tal vez no tan obvias, que era cuando Spirit está lejos de su familia, ¿no? O sea, como por primera vez, obviamente, o sea, también esta experiencia se prolonga, pero mira al cielo de noche, mira al cielo para ver dónde estás y pienso que tal vez... No, pero, o sea, lo que dice, o sea, me gusta, o sea, porque eh, dice algo como miré al cielo y me preguntaba si me extrañaban tanto como yo a ellos. Y justamente, o sea, es un personaje que se siente apartado
de aquellos, o sea, que le importan. Y no puede regresar, o sea, con ellos, ¿no? O sea, y hay, o sea, cierta incertidumbre, o sea, obviamente, o sea, como el deseo de querer volver, pero, o sea, falta la certeza, ¿no? O sea, no es como de, pues ahorita cabalgo y llego en tanto, o sea, entonces es esta imposibilidad de contacto y de cercanía. Y obviamente, o sea, por eso es como de que, pues, pero no, o sea, es como, digo, incluso si 2020 no hubiera, en fin. Entonces, supongo que esa idea también resonó muy distinto, o sea, ese año. Y volver a verlo ahorita también es distinto, o sea, pero igual me recuerda a esta experiencia inmediatamente previa, en lugar como de todas las anteriores, ¿no? O sea, que veía esta frase y que a lo mejor, digo, o pasaba desapercibida o pude decir como de, qué bonito, ¿no? O qué triste, o sea, pero también, o sea, actualmente es un punto en donde, pues sí, o sea, a veces pensamos en personas que no necesariamente piensan en nosotros, o pensamos en quienes han dejado de pensar en nosotros, o pensamos específicamente, además, siento que esto es como una reflexión eh, como curiosa, especialmente para un caballo, es porque es un desarrollo cognitivo muy alto, pero bueno, obviamente, ¿no? O sea, se vale. Es parte del antropomorfismo, o sea, del caballo, que es pensar sobre los pensamientos de alguien más, ¿no? O sea, pensar si eres pensado. Entonces, y bueno, o sea, eso es como un pensamiento que a veces se atraviesa en nuestras mentes en algún momento, creo, o en varios momentos, o sea, de nuestras vidas. Entonces también, o sea, este momento, o sea, como que me llevó a que me llevó a, a ciertas vivencias. Y a su vez, o sea, pues era una nueva vivencia y ahorita es una vivencia de ese entonces. En fin, algo que también, o sea, me llamó la atención mucho en esta ocasión era que obviamente, o sea, es como, bueno, me alegra, o sea, que los caballos y el águila y así no hablen. Tiene sentido, o sea, que estos humanos que capturan a Spirit hablen, estos colonizadores. Pero luego escuchar al indio hablar inglés era como, porque está hablando en inglés, ¿no? O sea, y bueno, o sea, tiene que, o sea, es, eh, o sea, digo, es decisión creativa, ¿no? O sea, incluso pues pudo ser, o sea, como pudo venir de los productores, o a lo mejor, o sea, sí estaba como, era la intención inicial desde el guión o desde la dirección, etcétera, pero sí era, o sea, sí me hubiera gustado, por ejemplo, o sea, igual, así como quitarle todo el monólogo interno a Spirit, me hubiera gustado que, porque además se identifican en algún momento de la película, o sea, cuando llega el indio, es como, bueno, o sea, pero no es como cualquier, o sea, no es como de los indios. Hay, o sea, como también diferentes comunidades indígenas y ya son, o sea, como identificadas, o sea, como por este general, ¿no? O sea, por este malo, en donde dice, o sea, como de no tiene los rasgos de tal, pero tampoco tiene la altura de tal, o sea, entonces o sea, tiene que ser como de estos otros, ¿no? O sea, y no identificamos mucho más, o sea, y no sabemos tanto, o sea, como de sus prácticas o su cultura, o sea, ni tradiciones o así, o sea, pero bueno, o sea, me hubiera gustado también, o sea, que se utilizara ahí, o sea, como, bueno, qué idioma hablaban, ¿no? Qué palabras utilizaban. Y bueno, obviamente eso también, o sea, se complica, quién habla, o sea, este idioma, quién es, fluent, ¿no? O sea, quién lo habla de forma fluida,
y demás, o sea, entonces, bueno, o sea, también como, y por razones, o sea, como de expresar al público, o sea, saber que pues el indio está diciendo esto, se está riendo de tal, o sea, o hizo un chiste de esto, etcétera, ¿no? Entonces, también momentos más serios, pero, o sea, también hubiera sido parte de lo que me hubiera gustado, y ni siquiera, o sea, como con subtítulos, o sea, es como de déjalos que hablen, ¿no? O sea, así como hablaban, pero igual, o sea, así como no entiendes que el caballo, o sea, un rebuzno, no sé, significa, o sea, lo entiendes como por el contexto de la película, ¿no? O sea, porque la película lo enfatiza lo suficiente. De forma similar, el indio hubiera podido, o sea, comunicar de una forma, pues, similar. En lugar de que lo tradujeran como de que, es que, o sea, diegeticamente no está hablando en inglés, o sea, porque pues o sea, solamente estos y bla, 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 o sea, como de, pero tú lo escuchas en inglés para que lo entiendas, o sea, no, excesivo, sin valor. O sea, sí tiene un valor, pero aún así, o sea, excesivo. Entonces, como parte de las cosas que siento que hubieran como elevado un poco más también la película, o sea, para mi gusto. Eh, esta escena, o sea, o sea, un poco siento que esto es como más para cuando habla como de la parte del cielo y de la noche y todo eso, pero justamente, o sea, la película también, o sea, de Spirit, ahorita, o sea, como resonó mucho conmigo y tiene también sentido que resonara tanto en 2020, ¿no? Por las razones obvias. O sea, eso estaba bien. Bueno, bien, o sea, ya saben, ¿no? Mundo en crisis, todavía, pero constantemente. Pero, o sea, justamente, o sea, la película es como esta, o sea, es una película muy sencilla y muy simple y muy clásica y, o sea, muy hollywoodense y muchas cosas, ¿no? O sea, pero tradicional, etcétera. Pero también, o sea, siento que es una oda chiquita, bonita, imperfecta, um, hacia la libertad. Y hay también, o sea, cierto gusto personal, creo, o sea, tal vez como debería revisitarlo o reconsiderarlo, o sea, como, o sea, con mayor profundidad, pero, o sea, creo que me gustan las películas, o sea, donde los personajes buscan, o sea, como muy evidentemente la libertad. Como que la película es sobre esto. Y justamente, o sea, creo que Spirit es el valor que encarna como personaje en la historia es la libertad, que se la arrebatan y trata de recuperarla constantemente, ¿no? O sea, y cada vez que no estamos como en el final de la película, cuando ya la ha recuperado, o sea, es digamos, podríamos verlo, o sea, como una batalla perdida, ¿no? O sea, como querías recuperar la libertad y no lo logras, pero también, o sea, es como es un proceso y es un camino, o sea, en el que cada vez está más cerca, incluso si geográficamente, ¿no? O sea, podríamos decir como de ya está más lejos de su comunidad de caballos, o sea, de su familia, etcétera, pero... pero justo, o sea, también me gusta, o sea, cómo, y de eso, o sea, como también, como más después, pero esta escena, o sea, en donde se despide del humano. Y creo que de hecho eso también, o sea, un poco me causaba ruido de chiquito. Era como de, pues ya, o sea, tiene la puerta abierta, no puede salir. Como, ¿por qué no va corriendo ya? O sea, no es, o sea, nadie lo va a detener, ¿no? Pero no es, o sea, como el temor de que alguien lo detenga, de que le pongan otra vez, o sea, cuerdas o cadenas o algo así. Sino justamente, o sea, como pues esta relación lo que imposibilita, o sea, que salga. Y, y bueno, o sea, es bonito, o sea, también, o sea, como verlo ahora, después de, o sea, también como pensar en, o sea, esta película a lo mejor la vi por primera vez a los 5 o 4 o 3 años. Y un poco como cuánta información nueva, ¿no? O sea, en cuanto a conocimiento, en cuanto a experiencias personales, cuanto a reflexiones, o sea, y demás, en cuanto a sufrimiento, eh,
sea agregado, ¿no? O sea, y permite, o sea, que ver la película se hace como tan distinta, ¿no? A cuando lo vi, o sea, incluso a los 5 años, ¿no? O sea, digo, si no fue la primera, si no era la edad de cuando la vi por primera vez, seguramente sí la vi a los 5 años. Um, y es como muy, muy distinta. Pero, o sea, justamente que cómo distanciarte de alguien es también valorar su libertad. ¿Qué es lo que está haciendo este personaje del indio respecto a Spirit? Y eso no significa, o sea, que si estás con alguien es como de, porque no valoro tu libertad, estoy contigo, ¿no? O sea, como de, porque, o sea, la libertad es además como bastante discutible y discutida. Y porque es también, o sea, un concepto abstracto, entonces no podemos como delimitar objetivamente esto es libertad, esto es no, esto no lo es. This is not. um, y bueno, o sea, también, ¿no? O sea, por eso este personaje humano regresa con Spirit y lo sabe, o sea, y encuentran juntos, ¿no? O sea, su libertad. Eh, Pero eso es parte, o sea, de también porque fue tan duro ver esta película, o sea, en 2020, que creo que es incluso, o sea, como un recuerdo borroso, ¿no? O sea, porque el tiempo se confunde en ese año y en ese periodo, o sea, de vida. Um, pero justo, o sea, sí era... Um, pues eran momentos complicados. En fin. Me gustó mucho el agua en la película, nada más quería también resaltar eso. Esto es como en relación con la animación, o sea, esto es de hecho una parte que integra, creo, bastante bien el 3D o la animación 3D con la animación 2D, en donde tienes, por ejemplo, los splashes, ¿no? O sea, cerca del personaje, o sea, es parte de la animación 2D, el personaje está en 2D, pero la corriente es 3D. Y luego tienes como los fondos pintados o algunas veces, o sea, también como parte de la espuma, ¿no? En 3D, o sea, es creo que una también integración, o sea, como bastante efectiva, no se siente rara, no se siente, o sea, que distrae. Alguien se puede distraer con eso, ¿no? O sea, técnicamente yo lo hice tal vez ahorita, pero me gusta mucho ver como... y eso no significa también, o sea, eso no significa que tenga que estar como blend in los estilos para que sea bueno, ¿no? O sea, podrías justamente resaltar como esto es 3D, esto es 2D, o esto es stop motion, esto es animación tradicional, etc. Y justamente porque lo estás evidenciando, o sea, funciona o se ve bien, ¿no? O sea, también tiene que ver como con un uso de la plástica fílmica, cómo quieras emplearla, ¿no? Y cómo quieras expresarte. Entonces, pero bueno, en este caso me gusta que, ok, si el propósito era que se confundieran y, y que la gente no pensara o se diera cuenta, o sea, sobre como los distintos estilos y técnicas que están interactuando dentro de esta secuencia, creo que lo logra y funciona muy bien. Me gusta también, por ejemplo, como cuando ya han caído, o sea, de la cascada. Eso no recuerdo si también en algún momento llegó a ser como sorpresa también en mi mente, como de, ay, se metió el caballo a salvar a la yegua, a la caballa. No sé en qué momento aprendí la palabra yegua, pero a rescatarla y obviamente no, o sea, como fue, o sea, nada contracorriente, pero, o sea, va a salir, ¿no? La tiene que salvar, no se va a morir ahorita, o sea, y así, pero caía. Y era como, ok, según yo no iba a caer y sí cae. Entonces, bueno, o sea, no se mueren, pero igual, o sea, tienes ahí el soplo de la muerte, ¿no? O sea, en la historia de Spirit. Y de hecho también, por ejemplo, o sea, es bastante, o sea, como agradable también, o sea, ver cómo crean, o sea, cómo desarrollan la relación entre estos dos seres sin diálogo. O sea, porque aunque los dos son equinos,
O sea, no es como que veas, o sea, que Spirit es como de, ah, hola, ¿quién eres? ¿No? O sea, yo vengo de tal lado, me ha pasado esto, y que ella le platica como de, ah, pues mira, o sea, aquí es así, así, yo crecí, yo viví o lo que sea. Entonces, no tienes, o sea, como pues esa interacción, o sea, pero tienes como juegos de miradas, tienes posturas, tienes desacuerdos, tienes juegos, o sea, y eso va, ¿no? O sea, como creando esta dinámica, no nada más, o sea, entre los personajes, sino también, o sea, nosotros como audiencia, ¿no? O sea, que seguimos a Spirit respecto a este nuevo personaje. También es parte como de los diseños de personajes, o sea, en general, o sea, también siempre como que creo que es loable cuando tiene, y bueno, o sea, no es como la única aproximación, pero me llama la atención, o sea, también cuando vemos, por ejemplo, un montón de simios, o un montón de caballos, un montón de perros, o un montón, o sea, etcétera, y cómo podemos, o sea, identificarlos, cómo hace la obra que los identifiquemos. O sea, a veces como por alguna cicatriz, alguna marca, o sea, digo, si tiene como un collar o algo así, o sea, es también como sencillo, o sea, pero aquí también, o sea, hay muchos caballos, o sea, que se confunden y que no resaltamos, ¿no? O sea, que no identificamos como de, ah, ese es el caballo de hace rato. O sea, pero aún así como tenemos justamente personajes como la madre, el interés romántico, el protagonista, y son distinguibles entre sí, o sea, y que si ves como alguno de estos personajes, ¿no? O sea, después de haber visto la película, aún así lo sigues reconociendo e identificando. Entonces, también es como, o sea, me agrada, o sea, que no se ven todos, ¿no? O sea, como caballos y ya, ¿no? O sea, distingues, ¿no? O sea, que uno es macho, que uno es hembra, que, o sea, como de este es la mamá, tiene más edad, este es más joven, y etcétera. Entonces, no sé, o sea, eso también me gusta como que en ese aspecto. Me gusta mencioné, creo que no. Bueno, me gusta que en la cascada cuando caen, o sea, tienes como estas onditas en el agua, o sea, y ya están, ¿no? O sea, como a salvo los personajes, pero no tanto porque Lluvia está lastimada. Y ve, o sea, y eso, o sea, como este detallito en donde, bueno, o sea, podrías como poner al caballo que se acerca y la otra que está ahí respirando, o sea, pero tienes igual como estos drops de agua que van haciendo, ¿no? O sea, conforme va avanzando, o sea, no nada más es como el agua que empuja, sino estas gotitas que caen y, o sea, crean pequeños círculos, ¿no? O sea, que se expanden y desaparecen a su paso. Entonces, eso fue un detalle, o sea, que me gustó y eso se ve 2D. Digo, no es como que estuviera, de si es 3D es malo o algo, o sea, pero bueno, o sea, también me gusta. Ah, y esta película, o sea, de hecho en algún momento, me acuerdo que la remonté a otra, en otro momento que no me gustó tanto y no es tan buena. Creo que Spirit es mejor. Pero un poco, o sea, aquí veo como esta estructura, que seguramente está también como en otras películas animadas y otras películas hollywoodenses, pero, o sea, esta estructura que no recuerdo, o sea, de quién es, en donde, tienes, me parece, o sea, como empiezas con el valor final que quieres alcanzar, que no sé si necesariamente es el inicial también del personaje y que después lo recupera, pero bueno, o sea, por lo menos como, ¿qué es lo que quiere el personaje? Y en este caso es como, ok, libertad. Y luego tienes que poner el opuesto a eso que quiere el personaje y luego tienes que poner el más o menos, el punto intermedio entre lo que quiere y lo que no quiere, ¿no? Lo más alejado de lo que quiere, y luego tienes que poner otro elemento que es, ok, si el personaje quiere esto y su opuesto es esto, ¿qué sería peor que lo opuesto a lo que quiere? Y eso, o sea, es como se supone ahí como la parte más creativa, ¿no? O sea, o la respuesta que da el guionista o la película, ¿no? En cuestión. Entonces, en esta estructura, o sea, siento que está como muy bien ejemplificada en esta película. Habrá que ver o pensar, o sea, en otras. No significa que sea la única estructura o que si se sale esta estructura es mala, o sea, no es eso, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, esto es como un recurso teórico que funciona como para analizar, o sea, o entender como también de distinta manera, la película. En donde tienes como Spirit, que es como, o sea, ok, quiere ser libre.
quiere recuperar su libertad. Empieza libre en la película, pero luego, ok, ¿cuál es el opuesto? O sea, después de ser libre, no es libre, es prisionero, ¿no? Se lo llevan como a este campamento, o sea, o esta edificación, lo encierran en el corral, lo tratan de domar, tratan de cabalgarlo, o sea, y el personaje, ¿no? O sea, se defiende durante todo ese tiempo, pero, o sea, definitivamente es prisionero también, o sea, tiene que defenderse porque es prisionero. Bueno, ok, o sea, también cuando era libre, o sea, en fin, o sea, entonces pasas de ser libre a ser prisionero. ¿Qué sería como lo tercero en esta estructura? Es la libertad a medias, que es cuando sale de este corral, ¿no? O sea, de este espacio, pero se va con el indio. Y que dice, o sea, no lo podía creer, ¿no? O sea, finalmente era libre y en un instante más cuerdas. Y es como que, o sea, es una libertad intermedia. No está tan mal como cuando era prisionero. Lo tratan bien, con respeto, o sea, le dan de comer y, o sea, etcétera. Convive, ¿no? O sea, con digo, en la otra también había caballos, o sea, pero convive también, o sea, de forma como más libre, ¿no? De que, a ver, podemos recorrer y conocer y todo, o sea, entonces, sí hay más libertad, pero no es una libertad completa, es una libertad a medias, ¿no? Como de, ok, podemos salir, pero no podemos salir hasta allá, tenemos que quedarnos aquí, ¿no? Entonces, una prisión a medias, una libertad a medias. Y luego, o sea, después de tener como libertad, prisión, libertad a medias, ¿qué sería peor que lo opuesto a la libertad? Y eso también lo vi en esta otra película, o sea, de la que tal vez nunca hable, pero, o sea, y es, según esta película, o sea, lo peor que no ser libre, o peor que el aprisionamiento, es dejar de querer ser libre, o dejar de luchar por la libertad. Eso es peor que ser prisionero, porque cuando era prisionero, o sea, en esta parte, en el segundo acto de la película, o sea, ahí estaba luchando férreamente, ¿no? O sea, por ser libre, por salir, y aunque querían quemarlo, y aunque querían, aunque le cortaron el pelo, y aunque, o sea, muchas cosas, y lo amarraron, y demás, o sea, se estaba defendiendo, o sea, porque tenía estas ganas de ser libre. Pero peor que eso es cuando está, o sea, en el tren y ya, o sea, ha pasado tanto tiempo, tantas cosas, tantas experiencias también, o sea, que no quiere ser, o no es que no quiera ser libre, o sea, pero ya no quiere pelear, ¿no? Entonces ya no quiere, o sea, como seguir buscando esa libertad. Y justamente eso es como este momento, o sea, de duda, ¿no? En el que parece, o sea, que se va a rendir el personaje, o sea... Y bueno, obviamente también depende de la película, o sea, hay películas en donde sí, ¿no? O sea, los personajes se rinden, o sea, como en estructura clásica, o sea, el personaje puede crecer a partir de sus experiencias o decrecer. Entonces, bueno, en este caso, o sea, como de que pues Spirit está como pues en esta, en este duelo, ¿no? O sea, interno. Que creo que también, o sea, está como pues bien, sí, o sea, está bien representado, o bueno, por lo menos me agrada. Y también verlo, o sea, en 2020, o sea, siento que sí hay como todo un periodo ahí, o sea, como un antes y un después. Obviamente para mucha gente, pero es como de, no, yo tengo otro antes y un después. En fin, no sé por qué como esta necesidad de particularizarme. Bueno, supongo que es lo que nos exige también nuestro sistema. Pero justo me recordó, y esto, o sea, también como en cualquier, o sea, experiencia personal difícil, ¿no? O sea, un momento en donde estás feliz, después triste o muy triste, o sea, y justamente esos momentos en donde no quieres como seguir y se hace más complicado seguir. Y me acuerdo, o sea, también, o sea, esta frase, o sea, que dialogará también como con muchas otras películas, pero bueno, o sea, ahorita, y también por cómo me hizo sentir, o sea, como que pues siento que vale
la pena mencionarla, en donde tienes como un personaje que tiene, o sea, una tarea muy difícil o un obstáculo muy difícil de superar. Y es, o sea, también como un diálogo que tal vez podríamos calificar, o sea, de como muy poco imaginativo, obviamente dices esto, o sea, o dirías esto. Pero bueno, o sea, también como por el momento, espacio, o sea, en donde lo vi, lo escuché, o sea, y ahorita como pues igual me remiten, ¿no? O sea, como mutuamente, o sobre todo a este otro diálogo, o sea, en donde está el personaje, o sea, y dice, o sea, ¿por qué no puedo perder? Porque sería tan fácil, sería muy fácil perder. Y sin embargo está también, o sea, como en esta lucha de no dejarse o no permitirse perder. Y, y luego, o sea, el personaje igual, o sea, critica, ¿no? O sea, ¿por qué siempre tengo que ser yo? ¿Por qué nunca puede ser el turno de alguien más? Y un poco también, o sea, lo veo en esta película, también, o sea, bueno, o sea, me acordé de eso en esta película, o sea, porque justamente, o sea, cuando Spirit entra a este tren, se encuentra con otros caballos, que es lo que, por cierto, o sea, creo que un poco por Saving Private Ryan, Steven Spielberg, Schindler's List, digo como de vaya, o sea, estoy como teniendo imágenes medio nazis, o sea, y del holocausto, como por este tren, ¿no? Y son caballos, pero bueno. Y la nieve y así, o sea, pero... me gusta también, por ejemplo, o sea, cómo articula, o sea, la visión también del caballo, ¿no? O sea, cómo los copos de nieve se convierten en caballos que corren, que son libres y los ves, o sea, en este entorno primaveral, o por lo menos, no, o sea, como este espacio tan verde, pero igual, o sea, sigues teniendo como la nieve del espacio real en el que está y luego como tienes este plano contra plano en donde Spirit los ve y, o sea, y relincha, ¿no? O sea, como para llamarlos, pero es definitivamente la realidad, ¿no? O sea, y ya luego la visión desaparece, o sea, que lo cual, pues es un poco, o sea, como el llamado a, si no a lo inalcanzable, por lo menos, a lo que en ese momento es inalcanzable, o sea, digo, podría decir también como lo que parece inalcanzable, pero no, es como de, es que sí es inalcanzable, ¿no? O sea, en ese momento, al final de la película, fue alcanzable, ¿no? La prueba de que o sea, se podía alcanzar, pero también, o sea, algo que se alcanza, no, no es algo alcanzable, o sea, como en todos los momentos, justamente, o sea, hay un trayecto y un proceso, pero me gusta un poco también, o sea, que cuando Spirit se encuentra, o sea, con los otros caballos, I'm starting to stink, but everybody thinks I'm flawless. Y justo, o sea, como que tratan de motivarlo. Y un poco, o sea, me daba la impresión también ahora, o sea, de que están esperando, o sea, como que tienen esta imagen de él, de tú puedes, tú hiciste esto, ¿no? O sea, sabemos tu historia o de lo que eres capaz. Y estamos esperando, o sea, como cierta respuesta en estos momentos, ¿no? Porque nos hace falta. Y tiene que ver igual, o sea, como con este diálogo de por qué tengo que ser yo, otra vez yo. Y obviamente, o sea, como en cualquier, bueno, tal vez no, obviamente, pero, o sea, en la vida personal, o sea, de cada uno, cualquier problema que sea un problema de uno mismo, somos nosotros, o sea, quienes tenemos que solucionarlo. Y ahí, o sea, es como el momento, o sea, en donde reaparece, o sea, como esta pregunta, ¿no? O sea, de por qué siempre tengo que ser yo. Y es como, porque nadie más va a solucionar los problemas que son tuyos y que son nada más tuyos. Hay aliados y hay ayuda, pero, o sea, siento que la decisión, o sea, de resolverlos y resolverlos solamente puede ser propia. Y igual dialoga eventualmente, es como de que vaya a ver, o sea, Spirit, ahora me haces hablar de
Wim Wenders, en donde un personaje decía, si no lo hago yo, nadie más lo hará. Y justamente, o sea, pues creo que esa es como la conclusión. Obviamente, ¿no? Esto es como pues un salto, una intertextualidad, o sea, como pues... O sea, relativamente amplia, ¿no? O sea, como por los estilos, las películas, los directores, o sea, demás, o sea, pero digo, o sea, tampoco no es como tan raro. Um, pero, o sea, digo, creo que es como lo... O en estos momentos después también de haber visto Avengers, ¿no? O sea, es como la conclusión a la que siento que llega Spirit, ¿no? O sea, es que si nadie más lo hace, si nadie, si yo no lo hago, nadie más lo hará. Y eso es un poco también curioso, o sea, porque Spirit un poco podría ser un personaje relativamente plano, que podría decir como de, bueno, cuánta complejidad, o sea, de vida le exiges a un caballo. Pero obviamente, ¿no? O sea, tenemos como la infinidad, o sea, de películas protagonizadas por perros o gatos o cosas, ¿no? Así como de una tostadora o dinosaurios o lo que sea. O sea, y es como, bueno, o sea, justamente sí exigimos, ¿no? También incluso o sea, como pues de manera dogmatizada, creo. Que tiene que haber, o sea, como pues cierta complejidad o cierta humanización también de lo que vemos. E incluso, o sea, si no nos lo muestra, ¿no? O sea, como de que pues por eso, o sea, la gente trata como perros como si fueran humanos y eso pues también llega a ser muy dañino, o gatos como si fueran humanos o así. Pero el caso es que, de hecho es un poco curioso, o sea, porque Spirit un poco es como este personaje que pudiera ser, o sea, como, o sea, es libre y sabe lo que quiere y no es, o sea, como una cosa de que, a ver, o sea, tengo que descubrir quién soy, sino que, o sea, ya sabe lo que quiere, solamente que se lo están quitando o se lo van como arrebatando y tiene que acercarse y luego otra vez se lo quite y así, o sea. Pero de hecho sí tiene, o sea, como cierta complejidad en cuanto, o sea, porque sus obstáculos no son nada más externos, tienen muchos obstáculos externos, pero tiene justamente dos como viajes internos que es como, o sea, digo, parte del mismo, pero... en donde uno sí es este personaje que busca la libertad, pero eventualmente duda. O sea, de qué tanto va a hacer por esa libertad, o si ya dio todo por esa libertad. Y entonces tiene que replantearse. Y al final, o sea, justamente su batalla final, o sea, no es como tal con el malo de la película, o sea, es como, de hecho, este salto imposible que pudiera matarlo. Pero también es, o sea, como de, bueno, o sea, en algún momento o sea, es como de ya, o sea, te estabas dando por vencido y ahorita, o sea, has avanzado más y te está pidiendo discutiblemente más. O sea, te puedes morir por esto. Pero un poco también decías como de ya, a ver, ¿cuántas frases nos faltan? O sea, pero es como, pero es un poco también, o sea, pelear por eso que quieres. En este caso es como, no moriría por nada más. Y Spirit está, o sea, súper dispuesto a morir por esto. Y lo logra, ¿no? O sea, se arriesga a ese nivel y llega al otro lado. Entonces, pero eso es algo, o sea, que también, o sea, no siempre fue certero, ¿no? O sea, en algún momento, o sea, sí se tambalea pues el personaje, o sea, la interioridad del personaje. Entonces, por un lado, o sea, tiene como ese viaje interno. Por otro lado, o sea, Spirit es un caballo especista. En donde vemos como supongo la herida base del personaje, o sea, como respecto a los humanos. Desconfía de los humanos, no le caen bien, le parecen extraños. O sea, primero siente curiosidad, pero después pasa muchas vicisitudes y mucho sufrimiento debido a los humanos. Entonces se encuentra con es diferente, pero igual, o sea, no está como necesariamente convencido hasta que llega a ver, o sea, también como pues un entendimiento distinto en donde aprende una relación
de dominante-dominado con los humanos y sigue interpretando la realidad de esa forma, o sea, incluso cuando discutiblemente ya no es válida o ya no aplica. Es cuando te tienes como que alejar, o sea, o aprender a separarte, o sea, de ciertos como... de ciertas propuestas teóricas. Pero, o sea, al final justamente es como de, bueno, no voy a dejar que nadie me monte porque, o sea, no voy a ser domado, etcétera. Pero al final es como, no, es que es un proceso, o sea, colaborativo, ¿no? O sea, estamos como los dos luchando por lo mismo y tenemos que ayudarnos, o sea, y esto nos ayuda o nos acerca a los dos a lo que queremos, ¿no? O sea, y es justamente también, full circle, foreshadowing. Justamente esta cuestión, o sea, de distanciarte de alguien no es la única forma de respetar o valorar su libertad. Puedes trabajar en conjunto con alguien, acompañar a alguien, y no es, o sea, una relación dominante-dominado. Están luchando juntos por ser libres. Entonces, ahí, o sea, tienes como pues esa, pero o sea, que es como una especie, o sea, como de crecimiento, o sea, siento lo ponen de manera muy sencilla. A lo mejor podríamos decir como de que, ay, pues muy poco compleja, o muy escueta, o muy lo que, pero está bien, o sea, y tiene como estos procesos, o sea, que sí siento que se reflejan y que me emocionan, ¿no? O sea, digo, en este momento también siento que hay como cierta también distancia emocional respecto a la película, porque, o sea, como que me impactó más al momento de verla, o sea, más de lo que esperaba, pero ahorita estoy hablando de la película inmediatamente después, o sea, y me siento bien, ¿no? Me siento tranquilo. Entonces también, o sea, en ese entonces tal vez no, pero ahorita, o sea, también ha habido como de, bueno, es que hay otras experiencias, o sea, que tomar en cuenta que no habían en ese entonces. Y eso siempre sucede, o sea, como con cualquier película. Pero me agradó verla y estaba pendiente para esto. Y ya no lo está. Pero falta más por ver y discutir.